Egunon guztioi eta ongi etorriak. Erretratuak ateratzen ari ginen bitartean, Don Fernandok esaten zidan, oandegan Donostian izan gabe, zala, izan gabe. Eta, bueno, eskertzekoa da horrelako egun ederra izatea, lehenengo aldia izateko. Le he dicho que es una suerte que tu primera visita a San Sebastián haya coincidido con un día tan bueno. Don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, además de ser padre de familia numerosa, además de ser también catedrático de Economía en la Complutense, también la Autónoma, perdón, además de ser también pues director de COPE y de 13TV desde hace pocas semanas. Bueno, pues también él nos ayuda y nos aconseja a las diócesis pues de una manera muy generosa pues en nuestros retos y nuestros problemas. Y hoy a la tarde tenemos pues una reunión del Consejo de Economía de la diócesis, a la que es el motivo principal de su visita. Le hemos pedido que nos visite pues para aconsejarnos, para iluminarnos sobre los retos también económicos de la Iglesia. Y aunque hoy es San Valentín y este tema de la economía pues quizás no sea muy romántico, también es necesario para abordar en la vida. Bueno, y ese es el motivo de su presencia entre nosotros. Luego a la tarde también él va a dar públicamente una charla a las 7 de la tarde en la sala Rupe de la calle Andía. Y bueno, pues le dejo a él que nos diga una palabra que será de alguna manera introductoria de lo que luego a la tarde la charla pues pueda desarrollar. Bueno, pues buenos días y sobre todo muchas gracias a todos por su presencia, ¿no? La importancia de los medios es total en una sociedad como la de ahora y nuestra obligación sobre todo es la de comunicar, ¿no? Y en la Iglesia pues lo tenemos muy claro, ¿no? Yo esta tarde, aparte de hablar con el Consejo de Asuntos Económicos, he venido también a dar una charla dentro de un plan que es el plan de transparencia y de modernización de toda la economía de las diócesis de España y que ha empezado también con un ambicioso plan en el seno de la Conferencia Episcopal. Nosotros entendemos que cuanto más transparente se es, cuanto más información se da a la sociedad sobre los recursos que tiene la Iglesia y cómo los aplica, pues es una forma mejor de anunciar el Evangelio y de poner a disposición de la sociedad lo que es de la sociedad, porque la Iglesia los bienes que administra los tiene para el conjunto de la sociedad. Yo siempre recuerdo que la Iglesia solo tiene bienes para 3 grandes misiones, aparte de sostener a los sacerdotes. La Iglesia lo único que hace es anunciar una buena noticia, la Iglesia también es comunicación, anuncia una buena noticia, la del Evangelio. En segundo lugar, la gente que recibe esa noticia vive la fe en las parroquias y por eso pues los laicos bautizamos a nuestros hijos, recibimos la primera comunión, vivimos la fe en la parroquia, nos casamos y la Iglesia está en los momentos más bonitos y los momentos más tristes de nuestra historia también nos acompaña. Y luego, una vez que las personas han recibido ese mensaje y viven la fe, surge la inmensa actividad asistencial de la Iglesia, que no es una actividad que como la de una ONG, sino que la Iglesia reconoce en el más necesitado, en el más pobre, en el anciano, en la mujer sola, en el niño abandonado, reconoce a Jesucristo mismo y por eso está todo el afán y todo el interés de realizar esa labor por los demás, ¿no? Todo ese trabajo, nosotros lo que estamos intentando ahora desde la Conferencia Episcopal y los obispos tienen un gran interés ver que hay una gran demanda social por la transparencia. Y en ese sentido, pues hemos puesto en marcha un ambicioso plan que aprobó la propia Conferencia Episcopal y que estamos poniendo en marcha y que estamos alentando en todas las diócesis de España. Hoy venimos aquí a San Sebastián precisamente a eso, ¿no? Los obispos españoles en noviembre aprobaron la implantación de un portal de transparencia. Ustedes, si teclean en Google la palabra Iglesia en general y la palabra transparencia, la primera entrada que van a tener en Google es el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal, ¿no? Donde van a encontrar la memoria de actividades de la Iglesia. Ahora últimamente, cuando se puso tan de moda esto de que si la Iglesia era fiscalizada o no era fiscalizada, la asignación tributaria, de la cual ahora hablaré posteriormente, pues que sepan que ahí en esa página web está una memoria donde uno puede ver
¿Cuánto dinero ha recibido la Iglesia el último ejercicio fiscal que se ha liquidado? ¿Cómo se ha distribuido? Y sobre todo, lo que es más importante, qué es lo que quieren conocer todos los contribuyentes. ¿A qué lo ha destinado la Iglesia y para qué sirven esos 250 millones de euros? ¿Cómo se han repartido por las distintas diócesis? ¿Y qué es lo que se ha hecho en todos estos ámbitos de actuación? Esa memoria nosotros la sometemos a un proceso de revisión externa, cogemos una de las 4 grandes multinacionales de auditoría que hay en el mundo y le pedimos que nos haga una revisión de acuerdo con normas internacionales, verifican que los datos se han elaborado conforme a un procedimiento estándar, de tal manera que cualquiera que vea esa memoria, que repito que está en la web, puede ver exactamente que esos datos son fiables. Hacemos también estudios de impacto sobre lo que supone la presencia de la Iglesia aquí en Donosti o en cualquier lugar del territorio nacional, para verificar pues qué importancia tiene la presencia, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en el ámbito del patrimonio cultural. Nosotros sabemos, y está publicado en la memoria de actividades por un estudio que hizo otra de las grandes auditoras de nuestro país, que el mantenimiento de los 3.000 bienes de interés cultural que administra la Iglesia ha supuesto una riqueza para nuestro país de más de 25.000 millones de euros, es decir, del 2,5% del Producto Interior Bruto. Esa riqueza se la ha llevado todo el mundo, los hosteleros, las empresas que fabrican cosas, los que nos venden detalles, etcétera, 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 ¿no? Esos estudios de impacto los hacemos públicos para que también se sepa para qué sirve la inmensa labor de la Iglesia. La Iglesia ha aprobado un plan de cuentas. Desde el 1 de enero de este año la Iglesia se somete a un sistema de contabilidad estándar que está básicamente apoyado en las entidades sin ánimo de lucro, pero es un trabajo que estamos haciendo para que todas las diócesis y todas las parroquias de España contabilicen de la misma manera. Tenemos todo un plan de auditorías, estamos haciendo auditorías en todas las diócesis para que, con el resultado final de que al final todas las diócesis de España pues puedan presentar unas auditorías conforme a los estándares internacionales. Es un trabajo complicado, difícil, es muy complicado decirle a un párroco de 80 años que tiene que llevar su contabilidad de acuerdo con normas de contabilidad, entre otras cosas porque no sabe lo que es la contabilidad, con lo cual hay que hacer un esfuerzo, pero es importante y nosotros lo vemos relevante, ¿no? Estamos desarrollando también un software de gestión para todas las diócesis de España, para que todo el mundo lleve una herramienta informática igual. Estamos aprobando unos manuales de buenas prácticas. Ahí ahora mismo los obispos han aprobado un manual de inversiones financieras que dice dónde se puede invertir y sobre todo dónde no se puede invertir. La Iglesia no puede invertir en operaciones especulativas, en operaciones intradía, en SICAP y en otros instrumentos que no sé si antaño se han invertido, pero que ahora se pide y la Iglesia se autorregula para que no se invierta ahí y que lo conozcan todos los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Hemos elaborado un nuevo portal de donativos, donoamiglesia.es, que es un portal que cualquier persona, donoamiglesia.es, cualquier persona puede donar a su parroquia, a la parroquia de su pueblo pequeñito, puede donar, puede establecer como hacemos hoy en día, cuando compramos con cualquier tienda virtual, con nuestra tarjeta de crédito, con su número de cuenta corriente, puede uno donar puntualmente, periódicamente, va a recibir su certificado de donativos, va a tener su derecho a desgravación de hasta el 75% del dinero donado. Bueno, pues ese sistema que es pionero en el mundo, no hay ningún país en el mundo, ninguna conferencia episcopal en el mundo que tenga este sistema, lo hemos implantado hace un par de meses y está empezando a funcionar y de hecho hay otras conferencias episcopales que nos lo han pedido. Y hemos firmado un protocolo de transparencia con la prestigiosa ONG Transparencia Internacional. Si ustedes conocen Transparencia Internacional, es la que hace los índices de corrupción en todo el mundo, la que hace los barómetros de corrupción de los partidos políticos. Nosotros nos hemos sometido a una tutela de Transparencia Internacional para que verifique que todas estas cosas son reales, que las estamos haciendo, porque pensamos que la transparencia es algo muy importante, ¿no? Por supuesto vamos a dar comunicación del dinero que recibimos, de cuándo, y bueno, yo quiero aprovechar hoy, que es
el primer momento, porque recibimos los datos la semana pasada por parte de Hacienda, dado que estoy aquí en San Sebastián, para comunicar los datos de la última declaración de la renta de aquí, de San Sebastián, ¿no? Y sí que puedo decir con gran satisfacción que los contribuyentes de esta Hacienda Foral pues han sido muy sensibles este año a la Iglesia, y en concreto ha habido un total de 91.117 declaraciones de la renta con asignación a favor de la Iglesia Católica. Esto supone casi 20.000 declaraciones más que el año anterior y supone, por tanto, un cambio importante. Saben ustedes que durante el año pasado había habido un cambio en la forma de poder asignar recursos a favor de la Iglesia Católica. En Guipúzcoa, la Hacienda Foral de Guipúzcoa era la única que había cambiado el sistema con relación al resto del territorio nacional. Desde esta última declaración se ha vuelto al sistema normal. Para que lo entiendan, los contribuyentes tienen el derecho a marcar que 7 euros de cada 1.000 vayan a favor de la Iglesia, y también otros 7 euros distintos, no esos 7, pueden decidir que vayan a fines de interés social. Ese es el sistema que está en todo el territorio nacional y también aquí en Guipúzcoa. Bueno, pues la vuelta a este sistema pues ha supuesto que haya habido casi 20.000 declaraciones más que en el año anterior, lo que supone que con relación en dinero, pues algo más de 4.518.949 euros, 4.518.949 euros han sido asignados a favor de la Iglesia Católica. Ese dinero, junto con el resto del dinero, llegará a la Conferencia Episcopal y será distribuido con los criterios que aparecen en la memoria, y será informado y será, no sé si fiscalizado, pero desde luego todos los contribuyentes van a saber exactamente qué es lo que ha hecho la Iglesia con ese dinero, ¿no? Bueno, yo creo que es un dato que tiene que alegrar al señor obispo, que se entera ahora mismo, porque los datos los recibimos la semana pasada, pero que es motivo de satisfacción ver que la Iglesia sigue teniendo una implantación grande en todo el territorio nacional y, por supuesto, aquí en San Sebastián, ¿no? Esto era básicamente yo lo que les quería comentar, y a partir de ahí pues me someto a cuantas cuestiones quieran formular sobre estos asuntos. Si yo aprovechando su presencia, me gustaría saber qué opina ante las críticas que se hace de que la Iglesia tiene ciertos privilegios fiscales respecto a otros sectores. Sí, bueno, esto es una cuestión que es recurrente, ¿no? Y es muy importante destacar una cosa. La Iglesia tenía en su día un viejo concordato en los años 50 que fue derogado. Yo no sé por qué la gente habla del concordato si no hay concordato. El concordato fue derogado en el año 79. En el año 79 se firmaron unos acuerdos que no son un concordato. Pero en materia fiscal, esos acuerdos, en el 99% de las cosas, están ahora mismo subsumidos en la ley de mecenazgo. Por tanto, que a todo el mundo le quede claro, la Iglesia paga el mismo IBI que pagan el resto de confesiones religiosas, es decir, los musulmanes, los judíos, las comunidades evangélicas, y el mismo IBI que pagan las fundaciones, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones de los partidos políticos o las ONGs al desarrollo. Exactamente el mismo. Paga el mismo impuesto sobre sociedades, pagan los mismos tributos en materia de impuesto a actividades económicas, en materia de ITP. Es decir, por tanto, hablar hoy en día de que la Iglesia está privilegiada, algunos dicen, ya, pero ustedes tienen muchos. Bueno, es que la Iglesia lleva 20 siglos en España, y por tanto, hay gente que nos pregunta, pero bueno, esto de las inmatriculaciones, oiga, que esto ya es muy antiguo, que hace más de un año que no existe el régimen de inmatriculación, y hubo un periodo transitorio porque la Iglesia llevaba 20 siglos vigente aquí en este territorio, y durante mucho tiempo se le impidió poder registrar bienes. Hasta el año 98, por ejemplo, las iglesias no podían ser registradas en el registro de la propiedad. Pero claro, ¿alguien duda de que la catedral de acá es
¿Es de la Iglesia? Pues hombre, sería un poco absurdo, ¿no? Y vuelvo a insistir cuando también, porque sé que esto es un tema que a veces es polémico, ¿no? Pero la Iglesia no tiene una protección especial con relación a los demás. Si alguien se siente que piensa que en esos procesos se ha producido alguna irregularidad, por supuesto existen las mismas tutelas para poder reclamarlo, ¿no? Por tanto, de verdad, hoy en día hablar de que la Iglesia tiene privilegios fiscales, pues realmente es desconocer realmente cuál es la normativa vigente en España, ¿no? Sí, ha dado el dato de la recaudación en Guipúzcoa, pero yo no sé si lo tiene a nivel del País Vasco en general y en qué, con respecto a otras comunidades autónomas. Mire, yo con relación a otros datos no los puedo facilitar porque primero he traído únicamente los datos de Guipúzcoa y segundo porque me parecería una descortesía decirlo aquí antes de comunicárselo a los obispos. Y como hemos estado este fin de semana precisamente trabajando, miren, en general lo que les puedo decir es que el último ejercicio fiscal fue un ejercicio fiscal de reducción de la cuota íntegra en España. ¿Por qué? Hubo una rebaja fiscal y por tanto la crisis económica pues todavía no hemos salido de ella, como ustedes son partícipes de ello, ¿no? Lo cual significa que muy probablemente los datos en términos de recaudación pues van a ser inferiores a los del año pasado, salvo en Guipúzcoa, porque ha sido realmente, y tal vez en algún sitio más, pero a nosotros lo que nos interesa, nosotros pactamos con el gobierno en su día un sistema según el cual si a los españoles les iba bien y los contribuyentes ganaban dinero y declaraban dinero y marcaban a favor de la Iglesia recibiría más, pero si era al revés, la Iglesia recibiría menos. Hay gente que dice, la Iglesia no se ajusta al cinturón. Pues oiga, pues nosotros en todo este periodo de crisis económica, pues gracias a que ha habido cada vez más, ahora mismo hay 1 millón de declaraciones más que las que había hace 11 años a favor de la Iglesia. Los últimos datos, para que ustedes se hagan una idea, es que hay aproximadamente 7,3 millones de declaraciones a favor de la Iglesia Católica. Y si contamos, ya empiezo con datos y ya les lío yo a ustedes, 7,3 millones de declaraciones, lo cual significa que aproximadamente 9 millones de contribuyentes, contando los que hacen la declaración conjunta, marcan la casilla de la Iglesia Católica. Y lo hacen todos los años. Y lo hacen de manera creciente. Yo espero, estoy terminando de cerrar los datos a nivel nacional, pero yo creo que va a seguir siendo así. Y esto no es ni un sondeo, ni una encuesta, no. Esto es que uno se retrata y pone una cruz, pone una casilla, ¿no? Y eso significa también que seas creyente o no seas creyente, sigues valorando la inmensa labor que hace la Iglesia, cómo atiende a más de 4 millones de personas en sus centros asistenciales, en más de 9.000 centros asistenciales. Todos estos datos vienen en la memoria y a nadie le pregunta si reza el rosario o no antes de atenderle, A nadie se le pregunta, ni se le pregunta su religión. La Iglesia atiende a los demás porque es su vocación, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es un dato muy positivo. Creo que el propio obispo Munilla sí que tendrá alguna opinión en torno al dato de 20.000 declaraciones y qué le parece que todo lo que ocurrió en los últimos años. Pues obviamente me ha dado una alegría grande, Fernando, esta mañana, no lo voy a negar, Me ha dado una alegría grande. Yo estaba expectante, ¿qué es lo que podría ocurrir? Pues en la declaración de la renta de Guipúzcoa, después de que había habido ese impasse en el que no se había permitido marcar las dos casillas, porque claro, se crean tendencias, se crean hábitos y luego volver a retomarlos, pues a veces uno no sabe qué puede ocurrir. Y lo que ha ocurrido es que la gente tiene criterio, a la gente hay que respetarle su voluntad, ¿no? Y esos 20.000 contribuyentes más pues, que han puesto la X en la declaración de la renta pues, tienen un criterio y creo pues, que las administraciones deben de estar al servicio de la libertad de conciencia de los contribuyentes, porque también ellos tienen derecho, aunque sea una pequeña parte, ¿no? Tienen derecho en una pequeña parte a decir a dónde quieren destinar ese 0,7% de su contribución. O sea que yo me felicito y pues ha sido un día de alegría, obviamente. ¿Tienen alguna? Sí. Porque una señora Jiménez se refería a esos datos y eran del ejercicio 2016. ¿Cuándo vamos a saber los datos generales de recaudación de la Iglesia? ¿Cuándo
Pues mire, yo creo son los datos correspondientes a la declaración de la renta que hicimos en el 2016, que como saben son siempre lo que se llama el IRPF 2015, ¿no? Nosotros hacemos la declaración en el 2016 del año anterior, igual que este año haremos la del 2016. Yo creo que tan pronto sean evaluados en la comisión permanente la semana que viene, podemos darlos a conocer. Es decir, que ya les digo que es que este fin de semana precisamente hemos estado trabajando sobre ellos. Yo creo que probablemente a finales de febrero, como siempre lo hacemos, daremos los datos y además los daremos todos, porque ahora les pedimos a la agencia tributaria a ver si nos puede dar algunos datos más de perfiles, sobre edad, sobre si marcan más las mujeres que los hombres, bueno, pues todas estas cosas que a nosotros nos interesa, dónde se marca más, dónde se marca menos, cuáles son las tendencias, tal. Pero lo que yo he podido ver de los últimos 10 años es que hay una cierta estabilidad, hay territorios donde se marca más y donde se marca menos, hay sitios donde se está trabajando mucho y cada vez es un apoyo más creciente, pero vuelvo a insistir, yo no conozco hoy en día, me voy a tirar un piscinazo, yo no conozco en ningún día ninguna realidad en la cual anualmente haya 9 millones de personas que digan su adhesión. No conozco ninguna realidad de ningún tipo, no voy a hablar de los políticos, en general, que 9 millones de personas, 7,5 millones de declaraciones, haya un apoyo formal, expreso y en un momento tan dedicado como es el de pagar impuestos. Porque no estamos celebrando ninguna fiesta. Normalmente cuando hacemos la declaración de la renta no es el día más feliz de nuestra vida, ¿no? Entonces, que la gente se acuerde de la Iglesia y haga ese sencillo gesto, que no le cuesta más, que no le van a devolver menos, que es compatible. Sí les puedo decir que lo que hemos visto es que cada día más hay más gente que marca las dos casillas, porque a la gente le gusta poder decidir de sus impuestos, prefiere decidir ellos que no se lo decidan por uno mismo, ¿no? Por eso pensamos que la asignación tributaria es plenamente democrática. Ojalá otras confesiones religiosas tuvieran su asignación. Lo digo porque hay gente que dice, no, la Iglesia quiere tener el monopolio. Nosotros estaríamos encantados de que hubiera otras confesiones religiosas que tuvieran asignación tributaria. Y ahí sí que fuera a elegir. O sea, yo quiero darle a esta confesión, a esta otra. Como lo hay en otros países, como en Italia, y donde funciona perfectamente, ¿no? Gipuzkoako datuari dagokionez hazkundearekin edo joera aldaketarekin azken urtekoa horrekin gustora zaudela, nik datu orokorraz galdetu nahi dizut. 91.000 deklarazio zuen alde, 100.000-tik oso perrezpanago. Portzentai horrekin Gipuzkoako eliza babesa sentitzen da, gizartearen babesa sentitzen du? Bueno, gure finantzaketa ez dator bakarrikan delako X hortatik. Delako X horrek, nik uste gure eguneko hogeita hamabosta gutxi gora bera, parte egiten duzta gure finantzaketa hortatikan, 3tik bat dator hortikan. Gainontzeko guztia dator zuzenian, aizezen kristabak ematen diguten bere laguntzagatik zuzenian etortzen zaigu. Hortaz baita hori esan beharrekoa da, askok eta askok uste dute elizaren finantzaketa X delako edo IRPF delakotik datorrela, baino, ¿qué tanto por ciento de la financiación de la Iglesia viene de la X del IRPF? Aproximadamente un 25%. 25%. Nik esan detana baino gutxiago, orduan da, lauti bat. Gainontzekoa beste 4 zuzenian dator jendearen laguntzagatik. Eta baita ere esan beharra dokat, jagina, hori guztiz beharrezkoa dela, eta sistema hau ez dela sistema bakarra. Sistema asko daude elizaren finantzaketarako. Acaba de comentar que la Iglesia estaría a favor de que se pudiera añadir distintas confesiones para la legislación tributaria relativa al ejemplo de Italia. ¿Esto cómo se podría hacer? Porque claro, ¿dónde se pone el límite de confesiones? Pues mire, ¿Y cuánto tendría sobre la propia financiación de la Iglesia? Sí, mire, yo no digo que yo lo que digo es que nosotros no tenemos ningún problema, pero que este es un problema del gobierno, no es un problema nuestro. El gobierno tiene suscritos acuerdos de colaboración con 3 confesiones religiosas más, acuerdos que se firmaron en el 92 o en el 94, que si ustedes los leen en materia económica, por ejemplo, en materia fiscal, están transcritos literalmente el acuerdo sobre asuntos económicos de la Iglesia, el que tiene
con la Santa Sede, que tiene rango de tratado internacional, pero tanto con los judíos, con los musulmanes y con las comunidades evangélicas hay esos acuerdos. Luego, además, existen otras confesiones que se llaman de notorio arraigo, que son confesiones con las que el Estado ahora mismo está estableciendo algunos tipos de acuerdos, no tienen un acuerdo, no son un acuerdo de colaboración como tal. Bueno, eso es un problema del Gobierno. Nosotros, aunque haya gente que piense lo contrario, nosotros somos muy respetuosos con lo que opine, con las decisiones del Gobierno. Yo lo único que digo es que existe ese marco, que hay países que lo tienen aplicado y que nosotros no tenemos nada que decir. Hoy en día esas confesiones se están financiando con cargo a los presupuestos generales del Estado, a través de una fundación que se llama la Fundación Pluralismo y Convivencia. El Estado destina un dinero y ese dinero lo reparte entre los proyectos que presentan las confesiones religiosas. Lo que pasa es que los miembros de esas confesiones no tienen que marcar ninguna casilla. Bueno, es un sistema. La Iglesia renunció a recibir de los presupuestos generales del Estado para su sostenimiento una cantidad y decidió en el 2006 que no recibiría ninguna partida de los presupuestos generales del Estado para su sostenimiento. Dijo que solo recibiría lo que los contribuyentes quieran marcar. Si nadie marcara la casilla, la Iglesia recibiría 0 para su sostenimiento. Esto es importante, ¿no? ¿Eso lo tienen otras entidades? Pues no. Pero es que ese es el régimen que se ha pedido decir la Iglesia. Por eso a mí, como laico, como católico, me disgusta cuando oigo hablar sobre los privilegios de la Iglesia, sobre que la Iglesia está sobrefinanciada. Bueno, pues busquen ustedes una partida a los presupuestos para el sostenimiento de la Iglesia. Otra cosa distinta, lo digo porque cuando uno coge informes como el de Europa Laica, pues se mezcla ahí el dinero que la Iglesia recibe, no. Para los colegios, no, oiga, la Iglesia no recibe para los colegios, ese dinero está financiando un derecho a la educación y, por cierto, cerca de la mitad, porque la otra mitad lo ahorran y lo sufragan en parte los padres y en parte los propios ahorros que tienen los colegios, ¿no? Y tantas otras cosas. Pero bueno, por no irme por las ramas, decirle que nosotros no tenemos ningún problema y que es una cuestión del Gobierno el que él tiene que decidir si entran más confesiones o no y bajo qué régimen. Yo creo que no afectaría. ¿Por qué? Pues porque el que quiere marcar a favor de la Iglesia, pues lo seguiría marcando. Si hablaba antes del impacto, la influencia de la crisis en las donaciones, si cree, aunque es una pregunta muy incómoda, otros asuntos como el que salgan a la luz, los asuntos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, puede también influir en los donativos y las donaciones, y si por encima de todo eso defienden ante todo la transparencia. O sea, aunque mire, es que la transparencia es nuestra razón de ser, y la transparencia es cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Esto es así. Y por tanto, nosotros en la medida en que en la medida en que la Iglesia está presente en la sociedad y hace cosas bien y hace cosas mal y tiene que pedir perdón por las cosas que hace mal, pues evidentemente pues luego la gente juzga y ya está. Yo creo que hay actos que todos recriminamos y eso es así. Ahora bien, de ahí a pasar a generalizar comportamientos, yo por ahí no puedo pasar. ¿Por qué? Porque conozco a miles de sacerdotes en España. En España hay 100.000 catequistas, por ejemplo. Hay decenas de miles de personas, hay más de 80.000 voluntarios en Cáritas. Entonces, querer sembrar una duda sobre esa ingente multitud de personas que se están dando a los demás por comportamientos que en el caso de que así sean totalmente reprobables, yo creo que nuestra labor es la de ofrecer, y la labor del periodista es la de ofrecer y dar luz sobre la verdad, y sobre la verdad de la sociedad. Y yo creo sinceramente que la inmensa mayoría de las personas que están en la Iglesia pues están realizando una gran labor en favor de los demás. En torno a los casos de abusos, el mismo hizo un llamamiento hace unas semanas a que se haría más casos que se harían a los. No sé si ustedes en el Estado tienen constancia de alguna nueva denuncia. Mira, a ese respecto yo lo que dije creo que fue claro, suficiente, potente, y me quedo lo que dije. O sea, lo dije en esta sala, en una rueda de prensa, lo dije en la homilía que después pronuncié en la catedral y me reitero en ello. Nuestra decisión de transparencia también en ese tema es total y completa
y a quien pueda verse afectado, pues le hemos pedido que vaya a sede judicial y que así lo manifieste allí, ¿no? Por tanto, yo me quedo en lo que he dicho y creo que es suficiente. Si en algún momento hubiese algo más que comunicar, que dar a conocer dentro de nuestra política de transparencia, lo haríamos. Pero yo creo que ahora en este momento eso es suficiente. Vale. Nik esan detan, Euskaraz berriz esango dut, esan nuen nik hemen, eta baita gero publikoki katedralean, horrelako kasurik, beste kasurik balego, juteko, epaiketara juteko, epai mailera juteko. Hori izan nuen, eta berri hortan nago, eta beste hortikan kanpo beste gehiago balego, esan ingo nuke. Baina hoize da nire hitza eta hortan gaude. Entzuten, lehenengo kasuak ezagutu genituenean Antolatu Ministroaren Kontseilua katatzen agiria, aipatzen ziren lehenengo aurtikaz aparte aipatzen hirugarren bat. Agido dut, hirugarren kasu horrek gaur Euskal Telebistan hitz egingo du. Eta hor bere salaketa nagusia da, bere ustez elitak ez duela tresnarik horrelako gehiagikeria, horrelako gauzak detektatzen. Nik ulertzen dut zu igual programa bat izango duzutela gaur, hori izan diazune, baino entenditu duzu, ni programatikan kanpo nagola, eta ni esandakoan bakarrikan geratzen naiz. Gure gardentasun bidea egiten ari gera, eta ni pentsatzen dut emandako pausoak jarraibide ederra dirala, izan diran guztiak argitzeko eta argitara ateratzeko, horrekin nahikoa da. La última vez que usted compartió aquí, hizo público un caso, quería saber si respecto a ese segundo caso de esa persona que después también fue a la Fiscalía, se ha iniciado o está en marcha un segundo proceso canónico contra él. Sí. Mira, yo creo que no vamos a convertir la rueda de prensa de la economía en otra cosa, Obviamente la Iglesia cuando pone las cosas en marcha no se queda paralizada. Como te puedes imaginar, obviamente, pues claro, ¿cómo no va a poner en marcha el caso después de que se presentó una denuncia? Se pondrá en marcha, y se ha puesto en marcha, obviamente. Pero es que creo que eso, como ya está dicho y ya está todo, creo que no hay datos nuevos al respecto, me parece que hacer noticia de donde no hay noticia nueva, pues no sería apropiado. O sea, yo cuando haya noticias os aseguro que os la daré. Y creo que la noticia está dada y obviamente está puesta en marcha. Está puesta en marcha y si os parece, yo creo que con lo dicho es suficiente. Ese proceso no acabó. Es suficiente. Obviamente si está recién iniciado, ¿cómo va a acabar? O sea, estas cosas son largas, pero yo insisto en que creo que también la transparencia a la que ha hecho referencia Fernando es una transparencia en todos los órdenes. La económica es una, nuestros problemas internos es otra, y esta también es un modelo de transparencia. Creo que nos hemos esforzado también en esa crisis acontecida en la diócesis en tener una transparencia plena y completa. Incluso pues, vosotros habéis conocido determinados datos antes de la palabra de este obispo que desde los propios medios de comunicación. O sea que nuestra decisión es de plena transparencia y, por lo tanto, el que tenga que decir algo, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas, pero siempre le hemos dicho que vaya a sede judicial. Con eso yo creo que está dicho todo. Que estaba dicho ya antes también, pero bueno. Bueno, yo, Fernando, le agradezco mucho su visita y nosotros también nos sumamos a esa campaña de transparencia. La diócesis la hace suya. Es también el motivo de nuestra invitación y además, pues hombre, pues agradecemos mucho. Él me decía esta mañana, para mí es un día de descanso, hombre, un poco de descanso en medio de tantas cosas, es ser lo único, pues bueno, pues te agradecemos que entre tu tiempo tan ocupado, pues puedas decir que vas a descansar entre nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Es que ricasco.